Ortóptera, estamos hablando de alas rectas. Eso significa su nombre, orto recto, ptera alas, alas rectas. Este es un grupo que no necesita mucha presentación. Prácticamente los podemos ver en cualquier sitio. Prácticamente nos alimentamos de ellos en bastantes estados en este país, por lo menos de Centroamérica, perdón, del centro del país hasta el sur, Yucatán, Chiapas. Todo esto nos llegamos a alimentar de estos organismos. No son tan raros dentro de nuestra cocina como muchas veces nos los hacen creer vendiéndolos como comida exótica. Vamos a cualquier cantina del centro, bueno, ahorita no, pero cuando se pueda, bueno, sí, también ya ahorita ya se puede, y nos pueden dar de ingerir este tipo de organismos. Entonces no son tan raros para nosotros. Además de que es un grupo bastante grande, no tan diverso como los 5 que hemos mencionado, pero es bastante grande y es bastante conspicuo. Es decir, lo podemos ver y observar en bastantes sitios. Entonces, este orden difiere o podemos encontrar a diferentes nombres comunes. Chapulines, langostas, caras de niño, mangas, grillotopos, saltamontes, grillos, infinidad de, bueno, no infinidad, pero sí muchísimos nombres que a lo mejor ustedes saben otros, que ahí luego me los platican o los apuntan. Tienen diferentes formas de vida. Algunos son excavadores, algunos llegan a formar grandes enjambres, como las mangas. Cambian de coloración al agregarse en grupos muy grandes. Por ejemplo, las langostas tienen un color cuando son solitarios y cuando se juntan cambian de color. Eso también nos tiene un poco de problemas al hacer la taxonomía de ellos o al tratarlos de identificar. Um, los podemos encontrar en cualquier sitio, inclusive en las zonas muy frías, bueno, excepto en las zonas muy frías, pero prácticamente los podemos encontrar en cualquier sitio, zonas cálidas, secas, semisecas. Y obviamente, como la mayoría de los organismos, no es exclusivo de los insectos o de algún orden, sino en la mayoría de los insectos, en la franja de los trópicos es donde vamos a encontrar la mayor diversidad. Estridulan estos organismos, podemos escucharlos muy fuertes, sobre todo en las madrugadas que no nos dejan dormir, en las noches para arrullarnos, y muchos de ellos los escuchamos, muchos de esos estridulaciones no las llegamos a escuchar, son de frecuencias muy bajas, ah, son de frecuencias muy bajas y entonces no las podemos llegar a escuchar, pero existen. Y prácticamente cada especie hace un sonido diferente, una estridulación particular. Simplemente escuchando el canto, entre comillas, podemos reconocer a las especies. De hecho, hubo un investigador, un italiano, que pasaba hizo sus colectas por Oaxaca y Durango, y pasaba con su camioneta con un amplificador de sonido. Y ya hacían unos recorridos y ya descansaban y les decía, identifique 8 sonidos diferentes. De estos 8 sonidos diferentes, 4 pertenecen a tal especie y 4 especies son nuevas. Iban, las buscaban y era lo que él decía. Entonces es bastante interesante e importante la estrangulación de estos organismos. Existen 25,000 especies en el 2014, de las cuales 1,000 se encuentran en México en el 2014. Su primer registro data del Pérmico. Ahí Zenón estaba en el Pérmico buscando chapulines. Son organismos chicos, medianos y grandes. Es decir, miden desde 5 hasta 155 milímetros. Son paurometábolos. Son hipognatos, que ya saben que es hipognato, es la típica cabeza del chapulín, donde la mandíbula está dirigida hacia el suelo. Pero también llegamos a encontrar prognatos y opistognatos. En menor cantidad, pero los llegamos a encontrar. El aparato bucal es masticador. Esto es bien importante reconocer que es masticador, no es picador, es masticador, siempre va a ser masticador.
Antenas filiformes, vean cómo se ve bien en este individuo. Las antenas son de longitud variable, pero podemos encontrar de dos formas o de dos tipos. Aquellos que miden menos del cuerpo y aquellas antenas que miden más del largo del cuerpo, que eso nos va a dar los dos subórdenes, encífera y celífera, que más adelante les voy a dar sus características. Las antenas, ya les dije que son filiformes, aunque se pueden encontrar clavadas, cerradas y pectinadas. Vean este chapulín, cómo tiene sus antenas, el que está en la parte inferior a la derecha. Son muy diferentes con respecto a las filiformes de los dos grupos anteriores, de las dos formas anteriores. Tiene ojos compuestos bien desarrollados, van a presentar 3 ocelos en la parte posterior de las antenas. Aquí están las antenas, acá arriba se ven sus ocelos, aquí están los ojos compuestos. Igual, aquí sí se cumple lo que les mencioné, si son ápteros no presenta ocelos, si son alados presenta ocelos. La cabeza es poco móvil a causa de la extensión del pronoto. ¿Se acuerdan que les mencioné los Dermaptera? El pronoto es largo y ancho, es ancho y toca la parte posterior de la cabeza, pero les deja una movilidad. Aquí no. Aquí vean cómo tiene el protórax, que se alarga, es muy amplio y le impide la movilidad a la cabeza de los grillos. Vean en la imagen de abajo este insecto que parece hoja. El protórax le cubre la parte posterior de la cabeza y le impide que se mueva. Entonces, literalmente, el organismo se tiene que mover completamente para poder observar a otros sitios. Ahí viene la importancia de los ojos compuestos. Aquí es donde mejor se puede ver. En este de la imagen superior, vean cómo está el pronoto, que prácticamente cubre una parte de la cabeza impidiendo que se mueva. Como la pleura baja y le cubre. Y también hacia la parte posterior va a cubrir una parte del meso y del metanoto. El meso y metanoto se encuentran fusionados y están menos desarrollados que el pronoto. Aquí lo que prácticamente vemos en los chapulines es el pronoto. No vemos tanto el meso ni el metanoto. En las alas 1 son tegminas y las alas 2 son membranosas y tienen una forma de abanico. Si recuerdan, y lo que estuvimos hablando en Dermaptera, les mencioné, las alas 1 son altamente esclerotizadas, parecen elitros, y de hecho muchas personas o muchos investigadores les denominan elitros. Al formar parte de este grupo de ortópteros, fásmidos, mántidos, blatodeos, pues estamos hablando de un tipo de alas que son tegminas. Obviamente las tegminas están más esclerotizadas en los Dermaptera. Y lo importante es las alas 2 en forma de abanico y los colores. Los colores en muchas ocasiones son taxonómicos. Viendo los colores podemos determinar las especies, aunque existen especies que dependiendo el sexo, la edad o la condición, pueden llegar a tener variaciones en los colores. Entonces los colores son taxonómicos en algunas especies, en otras no. Esto ya lo habíamos visto sobre macopterismo, braquipterismo, micropterismo, subapterismo y apterismo. No me voy a meter con ellos, simplemente que vean que en los grillos, en los chapulines, en los ortópteros, se presentan todas estas diferencias del desarrollo alar. Las patas 1 y 2 son caminadoras, como se puede observar en la imagen. Las patas 3 son saltadoras. El fémur es más amplio, más grueso, y en el caso de los encífera, la tibia 1, estamos hablando de la pata 1, en la parte de la tibia, coxa, trocánter, fémur, tibia. El fémur es el artejo más largo y nos vamos hacia la tibia. En la tibia se va a ver los órganos timpánicos. Son zonas membranosas muy delgadas con los cuales pueden captar sonidos. Y ahí se encuentra. En los celífera, que ya estamos hablando del otro suborden,
En la cara interna del fémur 3, ya estamos hablando de esta parte más larga, va a presentar estructuras como espinas o ganchos para poder estridular, es decir, va a flotar entre ellos para poder sacar sonidos. En Grillotálpide, que serían estos, las patas 1 son excavadoras. En este caso, las tibias son anchas y dentadas. Las patas 2 son marchadoras y las patas 3 siguen siendo de una morfología saltadora. No sirven para saltar porque obviamente ellos viven bajo tierra. Salen para poderse aparear. Generalmente siempre se encuentran bajo tierra. Entonces, estas patas de morfología saltadora no se utilizan para ello. El abdomen consta de 10 segmentos. En Celífera va a tener un órgano timpánico y el terguito 1 está fusionado con el metatórax. Vean, estamos hablando de Celífera. Vean cómo se encuentra el órgano timpánico en el terguito 1 abdominal. Así es como se ve, así es como se observa. Y siempre tienen que ver en el segmento 1 del abdomen y van a observar esto. En encífera, que les mencioné anteriormente, en la tibia se ve esta estructura. Este sería su órgano timpánico. Y esta es una forma de cómo diferenciar esos dos subórdenes. El ovopositor está formado por 3 valvas con distintos grados de desarrollo. Vean, tenemos una valva en la parte central y tenemos otra en la parte inferior. Los dos son ovopositores con diferente grado de desarrollo. No significa que uno sea mejor o sea peor, simplemente son especies diferentes. Y obviamente la ovoposición se lleva a cabo en lugares diferentes. En el caso de la imagen inferior, esta hembra escarba en el suelo, en el sustrato, para poder dejar los huevecillos. En el caso de la especie de la imagen central, simplemente los dejas sobre algún sustrato. Entonces son dos estrategias diferentes dependiendo el ovopositor. Obviamente existen especies que es muy conspicuo y existen especies donde no va a existir. Simplemente los van a dejar los huevecillos botados por todos lados. Los cercos, son cortos y unisegmentados. Y obviamente los adultos producen sonido y tienen órganos auditivos ya muy especializados para captar estos sonidos. Cuando son ninfas no estridulan, solamente siendo adultos. Obviamente la estridulación es para llamar al cortejo, es parte del cortejo. En general, otra vez tenemos el protórax que es bastante amplio, las patas saltadoras, marchadoras, ojos compuestos, antenas cortas, estamos hablando de celífera, antenas largas, estamos hablando de encífera. Las alas rectas, de ahí viene su nombre, las dos se posan sobre el abdomen como una casa de campaña, una junto a la otra, se tocan en la línea media. Los segmentos abdominales son 10, entre el 7 y el 8 aparecen las estructuras, entre el 7 y el 8 aparece la estructura genital, entre el 9 y el 10 aparece el ovopositor, si es hembra, si no aparecen otro tipo de estructuras, y ya. Hasta ahorita dudas con características generales. La estridulación, ¿dónde dijo que se producía? Ahorita lo explico la estridulación. Ok, gracias. ¿Alguien más? La estridulación es el sonido. Ese sonido que escuchamos y que tanto mencionamos como cantos de los insectos, no son cantos, son estridulaciones. Eh, la estridulación no son cantos porque no utilizan cuerdas vocales, utilizan elementos muy particulares, que en este caso serían
alas y patas. Estas se utilizan y se frotan para hacer estos sonidos. Hay diferentes estrategias para hacer estos sonidos. Puede ser entre la tibia y el elitro. Estoy hablando de la ala. Las espinas de la tibia posterior con las venas de las tegminas. Y entonces estos van a hacer este sonido que escuchamos. Entre diferentes elitros, es decir, entre los elitros de las alas, se tocan y ocasionan estos sonidos. El fémur, el abdomen, um, hablamos del fémur 3 y el abdomen 1 y 2, donde lo tocan, suenan, tienen estructuras, frotan y comienzan a generar estos sonidos. Okay. Si ven la imagen de arriba, ven cómo coloca sus alas. Esta forma es para hacer como una bocina, una resonancia, y el sonido lo puedan dirigir hacia un sitio y a su vez ampliar el sonido. En el caso de los Gryllotálpide y estenopelmátide son los cara de niño. Estos se entierran, dejan unas galerías y ya en su galería subterránea tienen varias salidas y algunas de estas salidas van a formar los mismos conos. Ellos se meten, estridulan y el sonido se escucha más ampliamente. En ocasiones las personas los llegan a escuchar, en el caso de los cara de niños, sobre todo en la zona sur de aquí de la Ciudad de México. Estridular es un sonido de reflejo que emite como respuesta hacia un estímulo exterior, para reconocerse, para generar territorios o de rivalidad. No solamente es para pelearse, también sirve para esto. También tienen sonidos psíquicos, se emiten como respuesta hacia un estímulo interno. Son sonidos de partida, es decir, ya me voy. Sonidos sexuales, ya llegué. Sonidos de llamada, ya estoy aquí. Sonidos de cortejo, ¿dónde andas? ¿Sí? Y aún así, cada uno de estos sonidos, de estos 7 sonidos que se están mencionando, no todas las especies van a hacer los 7 sonidos. También hay especies que no hacen este tipo de sonidos. Y aún así, se hicieran los 7 sonidos, cada uno de ellos es particular para cada especie. No es así porque sí. No estridulan para poderse aparear con cualquiera. Tienen que tener sus propios momentos. Obviamente existen organismos que copian estos sonidos para poder atraerlos, entre ellos algunos homópteros. Copian los sonidos para que estas lleguen y poderse alimentar de ellos. Tampoco el hacer sonidos es único, también hay otros organismos que lo hacen. Y aquí en las imágenes se ve cómo se pueden frotar las diferentes partes. Y los 3, 4 que les mencioné, pueden haber más variaciones que aquí se las muestran. Ahí después las observan y las pueden checar. Sí. Sí, Pero entonces los sonidos no son tan interespecíficos, ¿o sí? Porque si otra especie lo hace, bueno, a otra especie que ni siquiera pertenezca a Orthoptera, pues lo puede reproducir para comérselos. sí es específico si estás hablando de la especie, pero, pero ese sonido lo puede copiar un orden diferente. Y entonces tú ya estás hablando, ya te estás saliendo de la taxonomía del orden, ¿sí? Si tú solamente te englobas o lo encajonas a esta zona, a la parte de la especie, siempre a la parte del orden, siempre lo vas a encontrar específico. Cuando lo copian otros organismos, en el caso de estos homópteros que les estoy mencionando, no es que copien toda la gama de especies. Estás copiando solamente a una especie y otra vez la estás volviendo específica. Si tú te dedicas a los sonidos, tienes que encontrar forzosamente a esa especie. ¿Sí? Ujú. Entonces al final sí, dándole toda esta vuelta, vuelve a ser específica, ya sea en el orden, inclusive si lo tomas de otro orden, tienes que encontrar a la especie. Ok. ¿Ves? Nada.
El salto, saltan muchísimo estos organismos. Ustedes los han tratado de agarrar en algún momento y ven cómo saltan y andan correteándolos como buen entomólogo, tratándolos de agarrar con las manos. Vuelan por un peligro potencial, ya sea por algún depredador o por algún biólogo, para alzar el vuelo. Y ustedes también los han visto muchas veces en el jardín botánico cuando van caminando, ven cómo saltan, alzan las alas, se dispersan y ya. Tienen cripsis con el ambiente y se pierden. Sirven como defensa, golpean a los atacantes o a los rivales en el momento del cortejo, les dan patadas para que se vayan. La estrangulación normalmente ocurre en los machos para atraer la pareja, el territorio, dar una señal de alarma, pero inclusive hay algunas especies que las hembras les llegan a responder para poderse encontrar. Son raras, no son tan comunes, pero llegan a ocurrir. El color de ellos se da por la alimentación. Se alimentan de cosas verdes y obtienen el color verde. Y lo menciono por ese animalito que está ahí de color rosa. Este animalito no es de México, si mal no recuerdo, es de, de Venezuela, y le gusta alimentarse de hojas de color rosa, bueno, de pétalos rosas, y adquiere esa tonalidad. Tenemos algunos hábitos, por ejemplo, acrídide, que es este, estrídula de día. Tetigónide, espérenme, ya me perdí. Acrídide es este que se encuentra en el centro, no es este el que les había mencionado, es este que se encuentra por debajo de hábitos, estridulan durante el día. Tetigónide, que es el verde que se encuentra abajo, le gusta estridular de noche. Grillide, que es este que se encuentra en la esquina inferior derecha, estridula de día y de noche. Otra vez, acrídide es el que se encuentra abajo de hábitos. Tetigónide es el que se encuentra abajo en la parte central de la diapositiva. Y grillide es el que se encuentra abajo en la parte derecha. Al producir sonidos, alzan sus alas permitiendo que el sonido se propague, que ya les había comentado. Los ápteros producen sonidos golpeando el abdomen o las patas contra superficies sólidas. Para que vean que no todo es el cuerpo, también pueden utilizar el sustrato para realizar ese tipo de sonidos. Las frecuencias varían entre 1500 kHz hasta los 10 kHz. Los tetigónidos, la frecuencia es entre 20 y 100 kHz. Tenemos insectos arborícolas que abren a mordiscos las hojas, hacen una bocina, literalmente la doblan y comienzan a estridular de una parte, la parte más angosta, para que el sonido se disperse. Crillotálpide construye agujeros de canto para hacer audible su sonido. Y vean cómo los ortópteros tienen también bastantes morfologías, no tan comunes para nosotros, pero existen. Por ejemplo, este que se encuentra en la parte inferior. Vean cómo tiene la cabeza. Ya no es prognato, ya es más opistognato. Recuerden, el tórax es muy amplio, el meso y el metatórax son cortos. En ocasiones parecen insectos palo, como se ven aquí, pero otra vez vean sus mandíbulas tan potentes y masticadoras, con lo cual los podrían reconocer de una forma sencilla. ¿Cómo hacen el cortejo? Creo que es el orden donde tiene más variaciones para cortejar. Aquí literalmente llegan y abusan de ellas, inclusive hasta ofrecer su carne y su sangre para poderse aparear. Bueno, su hemolinfa. Los machos no necesitan hacer ningún juego previo, simplemente llegan y se aparean. Llegan a granel y a quien agarren y se aparean y por la que sigue. No hay un cortejo, no hay movimientos, no hay un contacto, no hay, bueno, sí hay contacto,
por el ediago, pero de ahí en fuera no hay algo como lo que les mencioné con los dermápteros, que se tocaban las antenas, se acariciaban. Aquí no, aquí directamente a lo que van. Em, Al parecer, el último es el efectivo. La hembra varios se pueden aparear con una misma hembra, pero cada vez que llega un nuevo macho, saca una estructura, saca todo el esperma y deja el suyo. Entonces, prácticamente el último es el que va a dejar la descendencia. Y aún así, las estructuras internas de la hembra están adaptadas para que cierta cantidad de esperma en cada una de las cópulas se quede. Es decir, llega uno, deja el esperma, llega el siguiente, técnicamente saca todo el esperma, excepto en algún hueco que tiene la misma estructura genital de las hembras, donde ahí se queda. Llega el siguiente, el segundo, deja el esperma, llega el tercero, saca otra vez el esperma, pero otra depresión en la parte interna de la hembra, se queda parte del esperma, que es lo que no puede sacar. Y entonces esto de, al parecer, el último es el que va a dejar la descendencia, tampoco es tan fácil en la naturaleza de los insectos. Realmente la variabilidad que se da dentro de las hembras es bastante grande. Y vean, en el caso de, perdón por el error de la especie, en Trujalia y Binonis, solamente va a eliminar el 87% del apareamiento previo. Bastante esperma se queda ahí para dejar esta variabilidad genética. Y el esperma no se desperdicia, se come. El esperma son proteínas. Entonces, literalmente se lo dan como un regalo nupcial a la hembra o simplemente el macho también se alimenta de él para tener energía y poder seguir apareándose. No me vayan a hacer una pregunta que me hicieron hace como 4 o 5 años, que me dijeron unos alumnos de entomología precisamente. Oiga, profe, ¿y sabe rico el esperma? Pues no lo sé. Después del apareamiento, se suben al dorso de la hembra hasta dejar los huevecillos y expulsarlos en algún sitio. Y ya les mencioné, depende cuál sería la estrategia. Si es sobre el suelo, bajo el suelo, en alguna hoja, en algún sitio. Si las hembras escasean, los machos van a luchar por ella, que es algo muy común y normal, que los machos se peleen por las hembras si son pocas. En los encíferos presentan un espermatóforo como regalo nupcial. Ese espermatóforo está lleno de esperma y se lo dan a las hembras, pero es mucho gasto de energía. Corren el riesgo de que las hembras no acepten este espermatóforo. Entonces, ¿cuál es la siguiente estrategia? Forman espermatofílax. Espermatofílax son pequeñas burbujas de sustancias líquidas, de sustancias glúcidas con muchos azúcares para dárselas a la hembra. Si a la hembra les gusta este espermatofílax, acepta el espermatóforo. Si no, no lo va a aceptar. Es como cuando nos o regalamos dulces, flores o algo con tal de poderse aparear. ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Spermatophylex? Espermatofílax. Lax. Que a través es una sustancia líquida azucarada con muchos glúcidos. Ok. ¿Solo lo pueden producir una vez? No, de hecho, inclusive el espermatofílax tiene calidades. La calidad más baja es el 90% de agua, 10% de glúcidos. Esa es la calidad más baja. Solamente es para dársela a la hembra y a ver qué hace la hembra. Si la hembra la acepta o le, o le comienza a gustar, le da otra bola de espermatofílax y ahora sí ya tienes 50 y 50, agua con azúcar. Y si sigue Y interesada la hembra, entonces le das otra
con 70-30, 70 de azúcar, 30 de agua. Y mientras ella se está gustando con estas sustancias azucaradas, el otro se está gustando apareándose. Qué Ibas a- dadivosa. sí, la naturaleza es dadivosa. ¿Ibas a preguntar algo, Francisco? Eso, que si cambiaban los porcentajes de entre glucosa y agua, pero pues Ujú. ya lo dijo. Ya, y sí obviamente estamos hablando de especies. Hay especies que son bien codas y dan lo mínimo de glúcidos, hay especies que dan bastante, y hay especies que sí, como les mencioné, Dan van todo. racionando hasta que la convencen. Pues finalmente es decisión de la hembra, ¿no? Por ejemplo, puedes haber un macho con 99 agua, 1% glúcido y la hembra acepta. Ajá. Sí, al final la decisión es de la hembra. Ajá. Es cuando escuchas que el sí es sí. Sí. Pero los regalos se ha visto que son bastante importantes, ya que ocasiona que exista una mayor producción de huevecillos por parte de la hembra. Es decir, la descendencia va a ser más grande. Si le dan un regalo nupcial gigante, pues vas a tener más descendencia, tu adecuación va a ser más alta. Pero obviamente, si das un regalo gigante y no te lo aceptan, el desgaste energético es impresionante. Entonces hay que mediar un trade-off ahí para saber qué tanto dar y qué poco a poco hay que darlos. Y los regalos nupciales pueden ser los que les mencioné, pueden ser animales muertos, es decir, buscan animales muertos y se los llevan a las hembras y mientras las hembras se alimentan, felices. Pueden llevar hojas, pueden llevar flores, diferentes alimentos para que ellas estén contentas. Pero existen cosas bastante impresionantes. Por ejemplo, en Siphoderis, los machos dan proporciones de su tejido corporal como regalo nupcial. Obviamente estos machos solamente se van a parear una vez. Y entonces se pueden quitar algún apéndice, un artejo una antena, una parte del cuerpo y dárselo a la hembra. Y si ella lo acepta, mientras está comiendo, él se aparea. En Bradiporus, la hembra muerde el dorso del macho y comienza a beber su hemolinfa. Si le gusta y le complace el sabor y el macho, entonces ya comienza a aparearse. Entonces son otro tipo de estrategias bastante interesantes. En Anabro simplex, los machos eligen a la hembra con un regalo nupcial nutritivo, que es bastante grande. De hecho, gastan mucha energía cargando ese regalo para la hembra. Y obviamente hay una recompensa, la adecuación. Cuando existe un cuidado parental por parte del macho, quien elige va a ser la hembra. Recuerden, el cuidado parental no es exclusivo de los mamíferos. Y como hace rato nos estaba comentando Héctor, que con el caso de los dermápteros, que hay un cuidado muy parecido al de los arácnidos, aquí también aparece. No es tan común, es bastante raro, pero si llega a ocurrir, la hembra es la que va a elegir al macho. Si es un padre responsable, pues con él va a dejar la descendencia. Y otra vez, el que se cumplan todas estas características no significa que los mejores, entre comillas, los mejores genes van a pasar. Puede llegar un desobligado cualquiera y aprovecharse de todo esto y poderse aparear. No pasa nada. En Ocelífera, el apareamiento tiene lugar con el macho encima de la hembra. Se monta sobre de ella, dobla el abdomen, mete el dediago y felices de la vida los dos. La puesta es hasta de 200 huevecillos, se depositan en el suelo protegido por una vaina. Sacan como algo parecido a un ovisaco, un saco con bastantes huevecillos, y simplemente lo dejan en el suelo. No siempre lo entierran, pero lo dejan en el suelo. Este saco se degrada muy rápido y los huevecillos ahí están y comienzan a madurar poco a poco. En el caso de los serifa,
celífera, generalmente, no es siempre, pero generalmente el ovopositor es corto, como se ven en las imágenes, compuesto de dos valvas que se expanden y abren un espacio donde van a quedar los huevos depositados. También ocurre en los celífera, si los huevecillos los van a dejar en el suelo. Y vean en la imagen de arriba, cómo están estas dos valvas, y hay un músculo que va a jalar, van a abrir las dos valvas. Obviamente, cuando están cerradas, las entierran en el sustrato, las abren para dejar un espacio y andar formando un agujero. Ya una vez que está formado el agujero, sacan una tercera en el medio de estas dos, que es como una rampa, y ahí van a caer los huevecillos. Eso es en encífera. En celífera, esta rampa no existe. Sin embargo, ellos van a formar una vaina, que es la que les mencioné, y esta vaina es la que va a estar bajo el suelo. Se degrada muy rápido y ya no más van a quedar los huevecillos. Vamos a encontrar muchísimas plagas. Los acrídidos son plagas causantes de pérdidas, grandes pérdidas de regiones tropicales y subtropicales, inclusive en zonas templadas. En México también existen este tipo de plagas, pero son organismos bastante pequeños que no causan tanto daño y son muy locales, hasta que llegaron las europeas o las de Sudamérica. Por cambios climáticos, traer especies de otras regiones, de diferentes cosas, están causando bastantes problemas en algunas zonas del país. Y de eso tenemos que hablar de las langostas. Langostas es el nombre común de por lo menos 10 especies, entre ellas de algunos de estos géneros: Histocera, Locusta, Locustana, Nomadaris, Anacridium y Coicites. Y así es como se pueden ver estas mangas. Yo no he tenido la fortuna de ver una en vivo y a todo color, pero algunos amigos sí las han visto y dicen que es bastante impresionante. Estas pueden presentar dos formas, solitarias o gregarias, y obviamente dependiendo de ellas van a tener diferentes colores y diferentes aptitudes, costumbres. Las solitarias, aún en grandes densidades, es decir, tener 1 millón de ejemplares, por decir un número, no van a causar tanto daño, porque cada una de ellas se alimenta y ve por ella misma, no está compitiendo con alguien más de forma directa o tan específica. Las gregarias llegan a devastar bastante, llegan a comer su propio peso en un día, y estamos hablando de millones de organismos, y que coman eso, pues obviamente una población de 5 por 10 consumen entre 75,000 y 100,000 toneladas al día. Imagínense esto recorriendo todo un área. Entonces es bastante impresionante lo que ocurre con estos organismos. Y es lo que les mencionaba de los colores. Vean la imagen. Tenemos los solitarios, generalmente son de color verde, y cuando se vuelven gregarios se tornan de color pardo. Y se da mucho en el alimento. Si el alimento es poco, van a ser solitarios. Si el alimento es mucho, se vuelven gregarios y arrasan con todo. En algunos trabajos se ha visto un péptido que estos organismos, cuando lo dejan sus huevecillos, avientan este péptido en una espuma. Esta espuma es para que no se sequen los huevecillos o formen una cápsula y tengan mayor protección los huevecillos. Al parecer, este péptido es lo que ocasiona que sean gregarios o sean solitarios, que puedan cambiar esta morfología y esta actitud. Si se tiene el péptido, en algún momento, y si el alimento es mucho, cambian de solitarios a gregarios. Si no está este péptido, así tengamos muchísimo alimento, no hay este cambio. Todos van a ser solitarios. Y hay algunas especies de langostas y cómo es el control que se les da con algunos químicos.
directamente van y se los comen. En África es muy común que cuando llegan estas mangas, los lugareños están ahí puestos para agarrarlas así a granel y ya las cocinan, se alimentan, las dan como X cosa. Y entonces eso es lo que va ocurriendo poco a poco con estos organismos. Y obviamente cada zona tiene sus propias formas de afrontar ante estas eventualidades ecológicas. Tenemos dos subórdenes, celífera y encífera. Los celífera presentan antenas más cortas que el cuerpo, que es lo que les había mencionado, y vean todos estos organismos. Las antenas son bastante cortas, inclusive el que se encuentra en la parte superior derecha, aunque la antena es larga, no llega a sobrepasar el cuerpo. Van a presentar menos de 30 artejos antenales. Van a presentar su órgano timpánico al costado del abdomen. El lobo opositor es pequeño, compuesto por 2 valvas. Las especies heterodulan lo realizan con el fémur 3 contra la tegmina o el abdomen. Entonces son una de las características de los celífera. Si ustedes ven en una imagen, la forma más sencilla es por las antenas. Si las antenas son más cortas que el cuerpo, celífera. Si las antenas son más largas que el cuerpo, es una encífera. Obviamente, los artejos se caen, se rompen, muchísimas cosas pueden ocurrir. Por eso en laboratorio les cuesta bastante trabajo identificar una encífera de un celífera. Y ahí nos vamos directamente al órgano timpánico. Si se encuentra en la tibia, es una encífera. Si se encuentra en el abdomen, es un celífera. Y el lobo opositor, si presenta 3 valvas, es una encífera. Si presenta 2, es un celífera. Y la estrangulación aquí sí es muy diferente, no hay tanto problema por ello. Y si lo ven en fotos, la forma más sencilla es por las antenas. Sobre todo a los fotógrafos les gusta sacar a los organismos completos. Es muy raro que ustedes vean una imagen en internet que les falte alguna pata, alguna antena, algo. Siempre los van a poner completos. La mayoría son especies fitófagas, pero llegan a consumir hojas, raíces de la misma planta, diferentes cosas. Se encuentran especies omnívoras y algunas son depredadoras. Inclusive, si ustedes los dejan sin alimento, estos organismos se vuelven depredadores. Entonces pueden cambiar su alimentación muy rápido. Muchos son plagas de cultivos, de hecho, la mayoría de ellos se vuelven plagas si lo tenemos en una gran cantidad. Presentan mimetismo, cripsis, mimetismo batesiano y mulleriano, además de cripsis. Cuando presentan este tipo de mimetismo batesiano-mulleriano, asemejan a hojas, troncos, rocas, fásmidos, mántidos, etc. Y tenemos a Grillotálpide, Grillide, Rafidófire, Tetigónide, Grillícide, Acrídide, Tetrígide, Virgonomórfide, Tomastícide, Sphenarium purpurensens. Son 10 organismos. Son 10 organismos de los cuales ustedes van a elegir 5 y van a completar la ficha. Tienen que entregarme el nombre científico, ahí lo tienen. Si estamos hablando de género, especie, lo que ustedes gusten, buscan una especie, me ponen el nombre científico, el nombre común, dónde lo encuentran. Debe de ser de México. No, porque hay 2 que no son de México. Bueno, su distribución, importancia ecológica, médica, lo que ustedes quieran, y lo que sea. De esos 10 van a elegir 5.